no doy más, se me parte la cabeza. Vamos, no le podemos fallar. Tomate una café. Café Aspirina, que nada, ni un dolor de cabeza te impida seguir. Bueno, continuamos esta noche con Voz Propia, nos metemos de lleno ya en el análisis electoral. Poco se está hablando del tema político, la realidad hoy pasa en la Argentina por otros temas, realmente el caso Candela se está llevando mucho. Hoy este accidente lamentable, penoso, 11 muertos, 220 heridos, que vuelve a actualizar todo el tema de la imprudencia que está al volante muchas veces, más allá de los problemas que también tiene que ver la empresa que presta el servicio de trenes con barreras rotas que no funcionan, la queja de los vecinos, porque justamente estas barreras, muchas veces la chicharra suena por horas, las barreras están bajas, entonces la gente en forma imprudente, como ocurrió hoy con este chofer del colectivo, se mandan y produjo la mayor tragedia de los últimos 50 años en la República Argentina. Pero bueno, no hay que perder de vista que el próximo 23 de octubre se vota en la República Argentina y que tenemos una elección por delante. Está Mariel Fornoni. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? va? Está Luis Costa. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Tal? ¿Cómo Buenas estás? De noches. Ipsos. Bueno, estaba invitado también Federico Aurelio, pero tuvo un inconveniente en último momento, así que quedará para una próxima vez. Y ¿qué elección con pocos atractivos apareciera, ¿no? A nivel presidencial. Sí, bueno, me parece, a ver, tuvimos una primaria, Sí, ¿no? Encuesta, que pareciera que ¿no? todo se Y jugó entonces, en las primarias. Sí, lo que pasa que la verdad que el resultado fue bastante contundente Sí. como para dejar poca expectativa, Claro. ¿no? Para la elección de octubre. Todavía, bueno, las campañas empiezan el 18, entonces todavía no vemos a los candidatos, no vemos los anuncios, pero la realidad es que hubo 38 puntos de diferencia Sí. entre el primer y el segundo candidato y entonces digamos que las expectativas son bajas en relación a lo que pueda suceder y de hecho es un poco lo que se ve. Nosotros terminamos este fin de semana la primera encuesta que hicimos después de las elecciones primarias y la verdad es que los números son muy similares, ¿no? Vemos una consolidación del voto a la Presidente, a Cristina Fernández, que incluso sube algunos puntos de los obtenidos en las PASO y una baja prácticamente de todos los candidatos de la oposición que pasan de alguna manera a ser indecisos en algún caso y en otro caso pasan a formar parte ahora del voto del oficialismo, salvo con una excepción, bueno, que es Hermes Wiener, que ha crecido 2 puntos, tampoco mucho, pero el resto de los candidatos ha obtenido, por lo menos en esta encuesta, menos de lo que obtuvo en las elecciones Ahora, daría primarias. la impresión que el voto opositor se sigue disputando entre ellos mismos el voto. Digamos, que los que bajan uno se los pueden dar y que, bueno, la presidenta por allí se queda con algunos, pero digo, el voto opositor, Sí. entre ellos están sacando votos. A ver, en agosto lo que dijimos fue, fue Sí. el peor escenario que podía tener la oposición, ¿no? Sacaron los tres prácticamente el mismo nivel de votos, no hubo una polarización por parte de ninguno de los candidatos y esto es lo mismo que vemos hoy, se sacan votos entre ellos, pero yo diría que toda la baja que han tenido prácticamente vuelve a ser un voto indeciso que está reevaluando su posición de acá a octubre, ¿no? Claro, ajá. Luis, ¿y ustedes cómo están viendo? En Ipsos hicieron una encuesta también, ¿no? Sí, el número a nosotros nos da también arriba de 50, digamos, con una performance superior a la que tuvo el 14 de agosto. Pero más allá del número preciso, es decir, si va a dar 55 o va a dar un poco menos, el panorama general de cara al 23 de octubre es prácticamente el mismo, con algunas diferencias, ¿no? Que me parece importante remarcar. Hay un candidato que es el que nosotros estamos encontrando que más afectado se ve de cara al 23 de octubre, que es Alfonsín, y hay uno que es el que más se ve beneficiado, que es Wiener. Se habló bastante sobre que Wiener tenía muchas posibilidades de ser el próximo segundo del 23 de octubre. Bueno, Wiener está creciendo. Ahora, si está creciendo, va a lograr crecer a un nivel que sea claramente un segundo, eso está por verse todavía. Es decir, tiene una performance mejor, lo están eligiendo más, pero de cualquier manera no ha tenido un crecimiento muy grande. Está, según nuestros datos, en el orden del 12%. ¿Pero Wiener le saca votos a Ricardo Alfonsín, por ejemplo? Wiener no le está sacando votos a nadie, en realidad es un reagrupamiento de toda la base de pequeños votos. Ajá. Pero sí el que está teniendo mayor migración, inclusive algunas hacia el oficialismo, es Alfonsín.
Porque Alfonsín tiene este problema, el juego es qué posibilidades hay de que repitan el voto desde la elección, digamos, primaria hasta el 23 de octubre. Los votantes de Alfonsín son los más dudosos en repetir el voto. Es decir, 1 de cada 4 votantes de Alfonsín es probable que no lo elija de nuevo. Es decir, que tiene votantes infieles Alfonsín. Absolutamente. ¿Vos ves lo mismo, Mariel? Sí, nosotros notamos una baja tanto en Alfonsín como en Duhalde, ¿no? Claro. Y un mayor crecimiento de Wiener también. Nosotros lo tenemos en el orden de los 12 puntos. Wiener tiene, a ver, me parece que hoy ¿Ustedes hacen más hincapié como base de medición en la provincia de Buenos Aires, Mariel? No, esta es una encuesta Sí, es una nacional. encuesta nacional, Hicimos pero también digo... un corte en la provincia de Buenos Aires, pero es una encuesta nacional. El tema, tal vez, a ver, me parece que la gente, quien vota hoy por el oficialismo, está votando a ganador. Quien vota a la oposición, también en el voto hay un componente de ilusión, ¿no? La gente tiene que ver cuál es, porque, bueno, en algún momento, a ver, la ilusión no siempre es ganar, pero, por ejemplo, bueno, quienes votaron a la Altamira, la ilusión era que pudiera entrar o que pudiera llegar al piso, que pudiera entrar. Claro. Entonces, es ver qué es lo que va a votar la gente que hoy vota oposición. Wiener tal vez es el que hoy aparece como con una construcción más sólida a futuro, con algunas, con algunos inconvenientes, ¿no? Que como construcción al futuro parecería que, bueno, Wiener es un candidato que en el 2015, digamos, va a tener 72 años, con lo cual no es como un candidato muy novedoso. El resto, tanto Alfonsín, derivado un poco de los problemas mismos que tiene la Unión Cívica Radical, como Duhalde, ya dejan de ser candidatos novedosos y ya no generan hoy mucha ilusión. Me parece que eso es un poco lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que no va a haber grandes variaciones, puede ser que alguno crezca 5 o 6 puntos en detrimento de otros, pero las variaciones, por lo menos por lo que vemos hoy, van a estar en ese orden, ¿no? Wiener, además, el inconveniente que tiene es su nivel de desconocimiento todavía a nivel nacional. Tiene todavía tiempo para recuperar, ¿no? Sí, Luis. No, lo que quería remarcar es que en realidad el voto debe ser analizado como consecuencia de unas cuantas cosas, ¿no? Y uno de los problemas básicos que tiene la oposición es que combina muy mala imagen de todos sus dirigentes, es decir, mayor imagen negativa que positiva. Y el otro tema que tiene es que algunos dirigentes de la oposición, en el caso de Wiener, también nosotros tenemos una encuesta nacional, hay un 30% de los encuestados o que no lo conocen o no saben qué decir de él, ¿no? Claro, claro. Entonces, en realidad, la oposición debería estar analizando inclusive la información de las encuestas para tratar de usarlo como insumo de acá a 4 años, ¿no? Claro, pero aparentemente no le da, digamos, es como que la oposición se ha quedado, sigue repitiendo un poco el esquema que hicieron antes del 14 de agosto, es decir, se habían armado un libreto que se creyeron, ¿no? Y que siguieron fielmente y que muchos aparentemente no han abandonado, ¿no? Frente a la elección del 23 de octubre. Yo diría que más que un libreto parecería como que a la oposición le falta un relato claro, ¿no? Me parece que el oficialismo tiene un relato muy claro, más allá de a quienes les guste o a quienes no les guste, y la oposición no encuentra un relato. Ese es un poco. Ahora, ¿pero por qué no encuentra un relato? ¿No encuentra un relato porque se equivocaron en el diagnóstico? ¿Porque se creyeron algo que ellos habían armado? Porque después la realidad los desmintió. ¿Por qué no encuentran el relato? Nunca tuvieron un relato claro antes de agosto y mucho menos ahora. Me parece que se vuelve a repetir lo que pasó después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? El oficialismo supo leer de una forma mucho más clara el nuevo escenario y la oposición, ¿no? Y Luis, yo creo que coincido con la dificultad para construir un relato, pero yo creo que en realidad el gobierno tiene su mejor aliado en que la población considera que la economía está en un buen estado, ¿no? Entonces eso es lo que lo ha ayudado al gobierno durante todo el 2010 en subir la imagen y en subir la intención de voto, ¿no? Y la oposición se ha dedicado a hablar de otros temas que no necesariamente tienen que ver con aquellos que ayudan a la población, por lo menos en Argentina, a elegir candidatos, ¿no? O sea, la oposición a lo mejor habla del tema de la delincuencia, pero eso nosotros no encontramos que esté dirigiendo al votante a la hora de decidir a quién va a elegir, ¿no? ¿El panorama mundial, digamos, de crisis favorece al oficialismo? Bueno, en todo caso lo favorecería si es que la población está haciendo una especie de análisis como contraposición, Argentina versus el resto del mundo, ¿no? Nosotros en Ipsos tenemos encuestas de
no solamente de Argentina, tenemos de varios países, y la situación es bastante heterogénea, ¿no? de la evaluación de la economía. Argentina está por encima del promedio de unos cuantos países, o sea que efectivamente, más allá de si compara o no, que tiene una mejor percepción de la economía acá que en otros países, seguro, y que eso beneficia al gobierno, claramente. Mariel. Me parece que, bueno, a ver, creo que las cartas están jugadas, ¿no? Y que, como decíamos, no vemos que vaya a haber mucha variación de acá a octubre. Tal vez lo que puede darse es ver si la gente, como muchas veces ha pasado en Argentina, vota para compensar. Y esto puede ser un cambio en el aspecto legislativo, es decir, no en los cargos ejecutivos, pero sí en los cargos legislativos. Y me parece, hoy la gente dice que cortaría boleta en octubre. Vamos a ver si realmente la gente siente que tiene que votar para compensar o no, eso todavía hay que verlo, y en ese caso podría tener alguna variación el cuerpo legislativo. También es común que las encuestas diga que va a cortar boleta y después no corta, ¿no? Eso también es bastante común. Bueno, les agradezco a ambos, muchas gracias, los vamos a estar consultando obviamente de aquí al 23 de octubre. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Graciela Romer, ¿cómo estás, Graciela? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Interesante el análisis, ¿no? Una situación bien establecida y bien consolidada que casi con seguridad va a mostrar en las próximas elecciones que los números que